¿Qué hay, gente? Buenas tardes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? Llámelo un poquito a la mano. ¿Qué están haciendo? Es sábado con sabor a domingo. Y con nada que ver. Se acabaron las temporadas del soccer. Se acabó la temporada del básquet. Bueno, está el día de descanso. Básicamente es lo mismo. Se acabó todo. ¿De qué nos queda? ¿De qué podremos hablar? Bueno, pues se me ocurrió de migración. La migración es un fenómeno que nace con el ser humano, con el Homo sapiens y con las demás variedades que se mezclan al final para hacer lo que es el hombre actual, ¿no? Pero últimamente la migración se le considera un problema. Es cierto que es un problema, de hecho, sobre todo para los países ya desarrollados. ¿Por qué es un problema y antes no era un problema? Cuando se descubre el nuevo mundo, son tres los que colonizan. El primero es España, después los portugueses y los ingleses al final. Las tres migraciones son distintas. Los portugueses venían casas ricas con muchos esclavos negros. Por eso de aquel lado de Latinoamérica hay bastantes negros. Hay colonias también francesas como Haití. ¿Qué más? Aquí España también colonizó las Filipinas. Eso no se sabe mucho, pero fue cierto. Pero me voy a enfocar en la migración de este lado del charco, porque la del otro lado del charco se explica de otro modo. Y la del otro lado del charco además implica una decadencia también. Ya. O sea, ellos ya están un paso adelante que la migración de este lado. ¿Ok? ¿Por qué los migrantes en ese entonces no eran mal recibidos? De hecho, no vino lo mejor de España. Lo mejor de España se quedó en España. Ellos recibían nada más el oro y la plata y seguían viviendo en España. Los que vinieron eran gente no humilde, pero puede decirse de escalafón medio, si es que eso existía en aquella época. Y emprendedores. Pero aquí a España venían a vivir bien. Los españoles venían con la idea de vivir bien, que no hay pedo, hay muchos recursos, nos podemos establecer, sacamos fruto a la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Los portugueses, pues, con la intención de sacar todo lo que podían de Brasil y de las otras pocas colonias que les quedaron, porque la verdad, en ese concilio donde el Papa les da tierra, se pasó de verga, le dio más a España que a, este, que a Portugal, siendo los dos amigos, pues. Bueno, en Norteamérica, las 13 colonias fueron fundadas por los ingleses después. Ahí no venía lo peor, venía una clase particular, los mormones. Los mormones juegan un papel fundamental en la fundación de los Estados Unidos y todavía después de eso, fundar las 13 colonias, van a ser los que migren hacia el oeste y logren colonizar todo este lado de Estados Unidos, porque al principio no eran 13 colonias chiquitas, ¿eh? Y ya. Pero Estados Unidos también tuvo su proceso expansionista años después. Bueno, ahí iba esa clase. ¿Por qué? Eso nos explica de algún modo por qué hay tanta diferencia entre los norteamericanos, que son norteamericanos de raíz, de cepa, y los mexicanos. El mexicano es huevón porque el español era huevón. Y aparte llegó lo peorcito, pues, papá. En los Estados Unidos venían con afán de hacer riqueza y al mismo tiempo vivir una vida decente y entregada a Dios. Esto los unifica atrás de ciertos ideales. ¿Sí?
Estos ideales son pues los que están en la Biblia mormona, es que no me acuerdo cómo se llama el libro. El libro de los mormones es sucede esto, ¿no? Entonces la migración va a ser algo de todos los días, y ahí a la guerra de secesión. Y va a ser normal porque venían irlandeses a Estados Unidos, por ejemplo, venían irlandeses, venían gente de todo el Reino Unido, escoceses, podía venir cualquiera, básicamente. No había un control de entrada y salida, mucho menos una idea de Estados Unidos como país todavía. Entonces, pues no había fronteras. De hecho, los británicos toman estas 13 colonias así a la de chinga su madre, porque sin la bendición del papado, pues. Y España, pues no la hace, pero de por sí España después tiene una guerra muy larga con los ingleses por esta situación. Nace de ahí esta guerra, la guerra de los, no es la guerra de los 100 años, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero van a tener una guerra muy larga que va a ganar Inglaterra cuando se une toda la Armada Real en una noche de tormenta, en tiempos ya de Napoleón. Y, a ver, migración. Todos esos siglos vamos a tener migración, migración, migración. Y Estados Unidos podía seguir creciendo y aceptaba de buena gana a los migrantes porque se necesitaba mano de obra en las 13 colonias. Para sacarles provecho, pues ahí ya había otros recursos diferentes a los de nuestro lado, por ejemplo. Los nuestros son fáciles de explotar y ahí era un poco más difícil, las pieles, una diversa cantidad de madera, por ejemplo. Hay una diversidad interesante, ¿no? Pero durante todos esos siglos va a tener desde el descubrimiento hasta la independencia norteamericana, que es la primera del Nuevo Mundo, la migración no se consideraba un problema, era algo normal. ¿Por qué? Porque había espacio. ¿Por qué? Porque había riqueza que nadie estaba explotando. Por eso era normal. Era lo normal y pues a mediados del siglo XIX Estados Unidos va a tener un proceso expansionista iniciado por la anexión de Texas a su territorio. Le compran la Florida a España, esa sí la compran, esa no la conquistan. Le ganan el territorio nacional a México, el más productivo, por cierto. De hecho es curioso porque Texas, eso es uno de los lugares donde más petróleo hay, y en entonces ni se sabía, queda en manos norteamericanas. Y luego California, que era un lugar muy, muy, muy productivo y con muy buenas tierras, también le queda a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en México no había gente, tampoco, que poblara esos lugares, entonces no había quien defendiera, pues. De hecho, la guerra la gana Estados Unidos por el otro lado, pero si se hubiera avanzado caminando desde arriba hacia abajo, hubiera pasado libremente, porque no había ni siquiera un ejército bien armado. Santa Ana, al contrario de lo que la gente piensa, no es un héroe nacional, no es un traidor. Sí, se vende en la mesilla, pero ¿saben por qué, por ejemplo, se vende en la mesilla? Por este problema que tenemos siempre los mexicanos de no pagar impuestos. El Estado necesitaba recursos para funcionar y para tener un ejército, ¿sí? Y para construir este ejército se piden préstamos aquí y allá y allá, y allá. Esto va a desembocar en otra guerra con los franceses. Y Santana va a intentar defender y a impedir la anexión de Texas y va y hace un sendo ridículo, porque no era un gran estratega militar tampoco.
No era un gran estratega militar, pero sí era un caudillo, pues. Era un buen político. Cuando Estados Unidos ya tiene conformado el territorio que hoy es de Estados Unidos, porque también Alaska se la compran a Rusia, cuando ya están todos los estados de la Unión, ese proceso expansionista va a empezar a llevarse a cabo. De las 13 colonias, los mormones nuevamente encabezando la marcha, van a poblar todo Estados Unidos, todo, todo, todo. ¿Sí? Y en nuestra frontera siempre va a estar el voy y vengo, voy y vengo. De hecho, la relación es relativamente buena entre Estados Unidos y México después de la guerra. Don Porfirio odiaba a Estados Unidos, por ejemplo. Él era más del tipo que aspiraba a ser como un monarca europeo, a una democracia, por ejemplo. Y es triste ver esto, me estoy desviando un poquito, pero es triste ver cómo nosotros que teníamos todos esos recursos, ni siquiera queríamos explotarlos. Se los terminaron llevando ellos porque no teníamos gente para defender esos territorios. Ni un ejército regular decente, ¿no?, con el que Santana pudiera defenderse. Bueno, se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar Estados Unidos en base a la migración. El asunto es que hay un punto en donde ya hay mucha gente en Estados Unidos y hay mucha gente en México. Esto va a ser más o menos por los años noventas, ya del siglo XX. Antes de este punto de quiebre, que es el de los años 90, los Estados Unidos habían pedido mano de obra mexicana y estuvo el programa Braceros. Y habían ido legalmente y regresado ya pagados y todo, ¿no? El asunto es que ya ha llegado el siglo XX y ya casi para pasar al milenio, la última década, la migración se empieza a volver masiva. Las subsecuentes crisis en México generan la necesidad de salir del país a buscar otras oportunidades. Se entiende que este asunto es natural, ¿no? Si no hay trabajo aquí, busco trabajo allá, me pagan, la moneda es más fuerte y cuando regreso la moneda les da poder adquisitivo a mi familia. Le da poder adquisitivo a mi familia y sobre todo muchos se quedaron allá. Yo tengo unos parientes del lado de mi papá que se quedaron allá. Eran de Pemex y se quedaron allá. Pero bueno, en el punto de quiebre de los noventas, Estados Unidos ya tiene una población más o menos de 200, ¿qué les gusta? 260 millones de habitantes. Y México estaba por los 100. O sea, ya estaban hechas las dos naciones y además ya empezaba a generarse la necesidad de mano de obra para cosas, para cosas que es cierto, como dice Fox, ni los negros quieren hacer, es cierto, pero los blancos no las hacen. Es que hay un fenómeno particular que se llama la generación de mercado negro hacia la oferta. Puede ser hacia la demanda. Cuando es a la demanda es, por ejemplo, ir a comprar drogas, ¿no? Pero a la oferta, el mercado negro de trabajadores empieza en 1990. Los americanos no quieren trabajar en esas madres porque son muy mal pagadas y pues, no les sale, pues. Y los empleadores no quieren pagar los logros laborales que tenían, que tiene este gremio, por ejemplo, de los que piscan frijol. Si eres americano y trabajas en eso, pues te tienen que ofrecer muchas prestaciones que los patrones no quieren, ¿verdad?
Y es este mercado negro el que genera que empiece a ir la gente. Pero a través de todo el proceso histórico, Estados Unidos había recibido cultura que podríamos decir buena, digámosle cultura buena, que es un pedo anglosajón, angloparlantes casi nada más, algo de nórdicos, muchos judíos, o sea, y todos con la mentalidad de construir un país de oportunidades, ¿no? La tierra de las oportunidades. En México eso no pasó. Y México, cada administración que pasaba se ponía peor el pedo. Entonces, ¿qué pasa? A la gente se le hace más fácil irse que quedarse en su tierra y poner un negocio, porque ¿cuánto le cuesta a un migrante pasarse la frontera? ¿Ustedes saben? Yo sí sé, cuesta 200,000 pesos, más o menos 50, depende qué coyote sea, o depende de varias cosas, cómo te vayan a pasar, etcétera. Con esos 200,000 pesos, ¿ustedes creen que no pueden poner un negocio aquí? Bueno, hoy en día con López Obrador nadie debería invertir, ¿verdad? Pero específicamente en la economía mexicana pequeñas y medianas empresas pues pueden fundarse con esa cantidad. El asunto es que nadie quiere competir en este país. El asunto es que no hay las condiciones para invertir en este país. Sin embargo, la migración está legislada pues, desde tiempo atrás, desde Nixon. Sí, porque la guerra contra las drogas empieza también a enfocar a la migración, a poner el ojo americano en la migración. Y y bueno, ellos no empiezan no a dar permisos para que no se genere este mercado negro de ilegales que quitan el trabajo a la white trash, que así se llama, basura blanca, los americanos ignorantes, porque también hay americanos ignorantes, el sistema educativo también está de la verga. Luego, aquí hay algo que es inapelable, es un hecho. La gente que se cruza sin invitación es un migrante ilegal, es un delincuente, se le debe tratar como tal. Tenemos la falsa idea que nos han hecho los medios y el gobierno de que el migrante es un héroe porque manda remesas, porque mantiene la economía de México en funcionamiento. De hecho, sí es cierto. Cuando debería ser una vergüenza para los gobiernos decir, ¿sabes qué? Estoy tan de la verga en el país que la gente se tiene que ir, ¿no? Que como les digo, no todos se tienen que ir. Muchos toman ese como el camino fácil para hacer dinero o tener una oportunidad, ¿no? Yo en lo personal tengo amigos que se han ido legalmente y ellos no tienen ningún problema. Y no los maltratan ni acá, o sea. El asunto con la migración ilegal ha empeorado a partir de esta década, a partir del 20. ¿Por qué? Porque ya está descontrolada, porque Centroamérica está hecha un desastre, más la migración mexicana, más la guerra contra las drogas que hace que migre más gente, está en descontrol. O sea, no pueden pedirle, nadie puede pedirle a Estados Unidos que acepte tanta gente. Primero porque es real, van a quitar trabajos allá. Estados Unidos lo que quiere es el pleno empleo. Tiene un programa de recuperación post-COVID económico donde reparte empleos y dólares a granel. No quiere más problemas. Y la cultura mexicana no ha llevado cosas buenas, ha llevado cosas malas. Entonces por eso la migración es mala. Y saben todos aquellos que defienden a los migrantes,
lo mejor para ellos sería dejar de ir. Si dejan de ir, los empleadores americanos le van a pedir al gobierno que vayan legalmente, o sea, que nos inviten a ir a trabajar a piscar frijol. O sea, porque no van a hacer más que esas chambas, dishwasher, piscar frijol, son chamas muy básicas, muy rudimentarias, que se podrían hacer con tecnología, pero pues que para qué si cuesta más barato con un pinche latino, güey. ¿Eh? El asunto es que Estados Unidos está perdiendo esta identidad que les había dicho, de ser el país de las oportunidades, de esto, del otro, del esfuerzo, cultura del esfuerzo que venía de la cultura anglosajona y de la mormona. Se han perdido muchas cosas. Estados Unidos a nivel cultural se ha deshecho con, con estas aportaciones latinoamericanas. No aportamos cosas positivas en la cultura. Cultura se define como conjunto de costumbres y tradiciones. No lo entiendan mal, porque la mayoría de la gente usa mal esa palabra. La usa para referirse a el teatro o actividades artísticas. Pues no, no es así, ¿no? Vamos. Y cada vez es peor. Ya, hoy en día, ya podríamos decir que todos estos... A ver, ¿ustedes cómo se imaginan que llegó la idea de caravana migrante a Centro y Suramérica? Fue obvio que fue una agencia de inteligencia de Rusia o de China que empezó a movilizar a los migrantes y o sea, darles todo el esquema, decirles, mira, haz un grupito y ya te vas para allá. No te van a parar porque son un chingo. Y las primeras dos pasaron, güey. Ya después ya no, porque Estados Unidos dijo, ¿qué pedo, no? Y todavía que te soporto tu migración ilegal, dejas pasar más gente a través de ahí y todavía los ayudas y todavía esto y todavía lo otro. Créanme que no estamos en buenos términos con Estados Unidos en este momento. Ni el presidente está tomando medidas que nos hagan estar bien con Estados Unidos. Y la situación de la migración es lo seguro que más le preocupa al estadounidense de común y corriente. Y está del asco. Lo más probable es que Trump regrese. Pero ni él ¿cómo decirlo? Ni él tiene los huevos para agarrar y mandarlos a chingar a su madre a sus países. Entonces, pues, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacemos? Pues, el fenómeno de la migración. Venezuela está devastada, Centroamérica en manos de las bandas, de los maras salvatrucha, etcétera. Y todo esto que le estoy diciendo está derivado de inteligencia de alguna organización, de estas, la china, la rusa. ¿Eh? Son grupos que el crimen organizado va a absorber también, porque de cada seis que pasen, por ejemplo, hombres, te agarras tres y que te son útiles como cártel y se pasan tres a Estados Unidos, regresan dos y se queda uno allá, ¿no? Mujeres, no puede haber peor decisión que tome una mujer que venirse caminando y hacer toda la ruta, porque esas van a terminar de pirujas en algún pinche congal, porque es trata de blancas el negociazo del narco también. Y luego, ¿qué aporta positivo? Por ejemplo, en Estados Unidos, viéndose objetivamente, el pueblo de Estados Unidos está manteniendo a otro país, dándole trabajo a los inmigrantes. ¿Creen que ellos están contentos? Algunos de ellos no tienen empleo y de veras quisieran
agarrar hasta la pizca de frijol, güey. El otro día hablé con un güey que estaba tan jodido, pero dice, no podemos porque hay mexicanos que lo hacen por menos que nosotros. O sea, y por otro lado, el gobierno mexicano ha cedido a las presiones de Estados Unidos de servir como muro fronterizo. Eso es cierto, güey. La Guardia Nacional se ha dedicado a eso, darles de putazos y regresarlos. Porque dejan que lleguen a la frontera, pero ya no la pasan. Y México está gastando recursos. Nicaragua, El Salvador, Belice, Guatemala, todos quieren subir, todos. Más los mexicanos que se quieren pasar todavía. El problema de la migración es cultural, porque el mexicano va desesperado a ser chacho. Pues, ¿qué? O sea, que esa mentalidad, ¿creen que los americanos la quieren? Es una invasión silenciosa y que desestabiliza a Estados Unidos. Estados Unidos tampoco está en la mejor de las situaciones para andar recibiendo gente, ¿eh? Tiene un problema severo, no de desempleo por este programa que les digo que llenó eso, pero de deuda. Cada año topa el máximo y lo tienen que subir y subir y subir. El Congreso lo sube. En algún momento van a tener que pagar esa deuda. Y en ese momento va a reventar el pedo porque no van a tener cómo pagarla y va a haber una guerra. Entonces, dejamos como conclusiones que la migración ilegal es un delito y se debe tratar como delincuente a todo aquel que cruce una frontera. Hay que respetar la soberanía de Estados Unidos como nosotros queremos que respeten la nuestra. Como el señor ese Palacio Nacional quiere que respeten sus decisiones, así tendría que respetar. Pero no. Miren, Estados Unidos nos ha aguantado muchos años. Porque no se quiere meter aquí a tener que resolver los problemas que hay aquí. Otro estado ya hubiera venido y si no fuera democrático y fuera una dictadura, ya hubiera venido y hubiera barrido con medio México. Se hubiera quedado con los estados del norte, donde hay ya el hub de industria manufacturera y así, y hubiera dejado Oaxaca y todo ese pedo a su suerte. Como dice Gabriel Cuadri, quítale a México Chiapas, Oaxaca y Guerrero y somos felices, y es cierto. Por ahí yo también le agregaría Veracruz, ¿verdad? Pero cada quien. Así que ese es el problema de migración. Todo también es culpa de nosotros. Nosotros tenemos la culpa de todo eso, porque, por ejemplo, Venezuela era un lugar rico, un estado rico, era bollante la economía venezolana hasta que dio el golpe de estado Hugo Chávez. Y el socialismo llegó a Venezuela. Se destrozó toda su estructura. O sea, ahí esos güeyes ya no tienen solución, ya no pueden hacer nada con su país, la verdad. Ahí sí, a ellos sí se las creo, que se vayan y migren por necesidad de vida o muerte o de cómo o no cómo. Nicaragua apenas empezó a entrar en una dictadura. Guatemala pues, básicamente no tiene gobierno. Belice tampoco. El Salvador gobiernan las bandas del crimen organizado, tal como en México. Y todo este proceso de guerra, porque hay un proceso que también, como les dije, los cárteles reclutan a parte de los migrantes, eso se está viendo mucho, para ser soldados, porque aquí estamos siendo foco de un continuo trabajo chino y ruso,
para desestabilizarle la frontera sur a Estados Unidos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya se viene la invasión de China a Taiwán. Y cuando suceda eso, Estados Unidos va a tener que prestar más atención a este lado, a Japón, que es su base de operaciones en el Pacífico, que a este lado al sur. Y entonces por acá se pueden meter unos güeyes, pueden poner unas bombitas, puedes empezar a infiltrar gente. De hecho es muy probable que en estas caravanas que ha habido y todo, se haya infiltrado mucho espía chino y ruso. No son chinos ni rusos, son hondureños, pero pues vendidos a los chinos y a los rusos. Es un hecho. ¿Ustedes creen que Putin hizo la guerra en Ucrania? No, nada más porque sí, y la anunció así, porque esa guerra fue una guerra anunciada. Cuando es una guerra, es como Hitler invadió Polonia. Mañana despliego toda mi fuerza. Estos cabrones, ¿no? Estos cabrones pusieron alrededor de las provincias que iban a ayudar a 150,000 hombres 3 meses parados. Dejaron que Estados Unidos armara a Ucrania. ¿Para qué? Esa es una buena pregunta. Si alguien piensa una opción para explicar ese fenómeno o esas acciones rusas, no lo puede decir. Yo pienso que están viviendo qué tan fuerte es ese lado de Estados Unidos. Porque Europa ya lleva un siglo en decadencia ya, casi. Entonces no es una potencia militar. Le sirve de pared a Estados Unidos también. Es su frente occidental, por así decirlo. El oriental es Japón. Todos estos procesos hacen que se tomen en serio ya la migración. Y esto se veía. Yo a un amigo le dije muchos años atrás: esto les va a explotar en la cara un día, güey. Porque migra demasiada gente, güey. Y con Obama, por ejemplo, todos eran candidatos a los programas sociales que daban allá. Imagínense el gasto. Y pues la migración va a seguir porque al sur hemos escogido puros pinches dictadorzuchos bananeros que en vez de hacer prosperar la economía para hacerse ricos ellos también, lo que hacen es robarse todo nada más así. Sacar el varo y usarlo para pendejadas y ya. Entonces, piensen en el fenómeno migratorio. No ayuden migrantes. Por favor, se los ruego. No ayuden a los inmigrantes ilegales. Les hacen daño. Y con esto me despido. Que tengan buen sábado, buen fin de semana. Se la pasen chido. Un saludo a todos. Bye bye.